Bendice a cada persona en este lugar, oh Dios. Bendice cada corazón, Señor. Tú conoces las situaciones, tú conoces las necesidades, tú conoces las peticiones del corazón de cada persona en este lugar, oh Dios. Y de los que no han podido llegar, Dios, sé propicio a cada necesidad. Te presentamos, Señor, este tiempo, Señor. Te presentamos la predicación de tu palabra. Sé tú, oh Dios, que todo lo que salga de mi boca sea sazonado por ti, Señor, directo de tu corazón al corazón nuestro, Padre. Porque alejados de ti no podemos hacer nada. Porque nada que salga de mi boca puede cambiar ninguna vida. Tú eres el único que puedes hacerlo, Dios. Bendice a cada persona en este lugar y pon corazones abiertos y dispuestos a escuchar lo que tú preparaste de antemano para cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: ¿y quién vive? Y a su nombre. ¿Y quiénes somos? ¿Y qué estamos celebrando este mes? ¿Y cuántos trajeron su Biblia para ver? Levanten sus Biblias, todo lo que tienen sus Biblias. Yo necesito a alguien que me asista de acá con un micrófono. Yo voy a leer el primer versículo bíblico. Voy a dar el mensaje, pero a medida que voy dando el mensaje voy a dar la cita bíblica. Y el primero que le encuentre, levante la mano. ¿Quién me va a ayudar con el micrófono de ustedes? El jovencito que está aquí. ¿Cuál es tu nombre? Jeremy va a tener el micrófono. El que levanta la mano, Jeremy va y va a leer el versículo bíblico. Jeremy me va a decir quién de ustedes es el que más leyó versículos. Y al final le voy a dar un premio. Vamos a ver cuántos aquí hay. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Tiene una fama ese hermano Cosarelli. Ok, la serie que estamos estudiando es propósitos de una iglesia que crece. ¿Cuántos están en una iglesia que crece? ¿Cuántos son parte de una iglesia que crece? ¿Cuántos son una iglesia que crece? El título que le puse el mensaje es Caminando en Obediencia. El libro que vamos a leer, el primero lo leo yo, Deuteronomio, capítulo 28. Pueden buscarlo también, nada más que lo voy a leer yo. Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Cuando los tienen, dicen amén. Este es el calentamiento. Tiene que estar vivo Jeremy cuando levanta la mano. Aquí no hay rosca. Vamos a ver quién es. Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Estamos hablando de propósito. Todos los que han desfilado por aquí dando el mensaje han hablado de propósito. Muchos hablamos de que no entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida personal. Y lo que nosotros hemos recalcado, que lo primero que tenemos que entender es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que saber cuál es el propósito por el cual Dios nos coloca en este lugar, como su iglesia y como sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Propósito es ánimo, atención, objetivo, asunto, adecuado, oportuno para lo que se desea o para el fin que se destina. Muchas veces para avanzar y para ejecutar algo nos paralizamos porque queremos entender por qué o para qué. ¿Por qué Dios quiere que yo haga esto? ¿O por qué Dios permite esto? ¿Y para qué Dios quiere que yo lo haga? En una iglesia como nosotros que avanza y que se ha expandido, porque ¿cuántos creen que esta iglesia se ha expandido? Para entender el crecimiento tiene que fijarse propósitos, y los propósitos nos los da Dios a través de su palabra. No hay que inventar nada, todo está escrito. Y uno de los propósitos principales es nutrirnos de lo que nos enseña, de lo que nos impregna a través de la palabra, para poder entonces desarrollar a las personas que igual que nosotros, porque somos nosotros primero, porque ¿cuántos saben que la salvación es personal? Somos nosotros primero y de allí nosotros ir
encaminando a las personas que nos están viendo o que nos están siguiendo. El primer versículo de la Biblia que quiero que me busquen es Marcos 12:30. El que lo tiene puede levantar la mano. Marcos 12:30. Una iglesia movida por un propósito está comprometida a cumplir con dos tareas grandes. Pero estas dos tareas las voy a dividir en 5. Dos propósitos grandes que lo voy a dividir en 5 tareas. ¿Qué dice Marcos? El hermano Cosarelli primero levantó la mano. Marcos, ¿qué dice Marcos 12:30? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Léalo de nuevo, que la primera parte no se escuchó. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, el principal mandamiento. Dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero, ¿qué significa amar a Dios con todo tu corazón? ¿Realmente saben qué es amar con todo el corazón? Porque yo me imagino a Dios tratando de ser la parte más importante en tu vida y en tu corazón, y tu corazón lleno de tantas cosas o de tantas personas. Amamos personas y amamos cosas. Y en eso Dios se encuentra tratando de ser el que tú más amas. Y yo me hacía esta pregunta: ¿cómo se ama con todo el corazón? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Qué significa amar con todo el corazón? Muchas veces, una vez a mí me dijeron, yo te amo con todo mi corazón. Yo sí. Y me dice, sí, tú eres el último pensamiento al acostarme y el primero al levantarme. Yo dije, wow, amar con todo el corazón significa que tiene un lugar tan importante en tu vida que te acuestas y estás pensando en Él, y que te levantas y sigues pensando en Él. Una vida de amor a Dios con todo el corazón significa que tú te acuestas a dormir y tu corazón está de continuo en comunicación con Él. Que tú te levantas en la mañana y sigues pensando que amas a un Dios que ha estado toda la noche cubriendo tu sueño y que te respalda. ¿Qué dice Primera de Juan 4:19? Primera de Juan 4:19. Todos los que tienen Biblia pueden participar acá. Melanie. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, no se escucha, ponlo más. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es mi hija. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero nosotros le amamos a Él porque dice que Él nos amó primero. Entonces, ese amor que hizo que trajera en sacrificio a su Hijo para morir por nosotros, se impregna en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos que alguien nos amó a tal nivel que se sacrificó cuando nosotros no merecíamos el sacrificio, entonces podemos llegarle un poquito a la idea del tipo de amor que merece Dios recibir de parte de nosotros. Nosotros nos sentimos fascinados y venimos a la presencia de Él y nos dicen, Dios te ama, Dios murió por ti. Y nosotros llega un momento que lo entendemos, estamos quebrantados y decimos, sí, wow, Dios me ama. ¿Qué pasa después de allí? ¿Qué sigue sucediendo? Tiene que nacer tal vez nace de la emoción del momento de sentir que Dios te ama, pero tiene que salir de la razón y la elección. Tenemos que entender que Dios nos amó primero. Y a medida que nosotros nos vamos relacionando en esa intimidad con Dios, vamos razonando el amor y vamos eligiéndolo a Él todos los días. El amor despierta una motivación a adorar. Mateo 4:10. Mateo 4:10.
¿Quién dice yo? Tú también puedes participar, Gianfranco. Susana. Oh, todavía van uno y uno. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está al Señor. Mateo 4:10. 4:10. Ajá. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas de las cosas que nosotros amamos se pueden convertir en el centro de nuestra adoración. Pero el que merece ser solamente adorado es Dios. Aquí hay una definición de adorar que me gustó mucho. Dice, adorar es despertar la conciencia a la santidad de Dios, para alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Eso es adorar. Todo lo que yo hago quiere adorarte. Y yo me ponía a meditar en eso. El ser humano tiene la capacidad de amar con todo su corazón. Toda esta semana he estado escuchando muchas cosas. Y una de las cosas que escuché fue una persona que dijo, a la única persona que yo amo más que a mí es a mis hijos. Dijo así, yo dije, bueno, puede ser cierto. Hay personas que de repente nada más amarán más a sus hijos, los que tienen hijos. ¿Qué de lo que no tenemos hijos? ¿A quién yo puedo amar con todo mi corazón? Y pensé en mi abuela. Yo normalmente cuando me corresponde dar el mensaje, yo traigo la otra Biblia, que es la Biblia Thompson, que es la que me gusta usar para predicar. Pero cuando estaba leyendo el mensaje, me recordé del amor de mi abuela. Mi abuela fue la persona que me inspiró para llegar a los caminos del Señor. Y ella me regaló esta Biblia. Esta Biblia tiene 22 años. Fue mi primera Biblia. Todavía la tengo con tape, parchadita, pero está. ¿Por qué digo esto? El día que yo estaba en la iglesia sentada escuchando el mensaje, hicieron el llamado, mi abuela estaba sentada a lo mío. Cada vez que ella me llevaba a la iglesia y hacían el llamado, mi abuela no sabía ni cómo hacer para mirarme, porque ella quería que ella me amaba porque ya se murió, me amaba tanto que ella quería que yo gozara de la libertad que produce vivir en la presencia de Dios, cosa que yo no entendía en ese momento. Y un día decido levantarme y decido aceptar al Señor. Paso, mi abuela me regala, parece que la tenía guardada para ese momento, me regala la Biblia. Por eso recuerdo exactamente la fecha en que me entregué al Señor, porque le puse la fecha. Mi abuela lloraba. Yo estaba adelante orando. Cuando yo me voy a sentar, mi abuela estaba llorando. Y yo decía, yo me asusté. ¿Qué le pasó a mi abuela? Y mi abuela decía, aleluya, aleluya. Yo, Dios mío. Mi abuela me amaba con todo su corazón. Porque cuando tú amas con todo tu corazón, todo lo que tú haces y todo lo que te inspira a hacer es agradar a la persona que tú amas. Todo lo que tú haces es para que esa persona se sienta bien. Y cuando tú sabes que hay algo bueno, tú llevas a esa persona a eso. Pero es más, mi abuela amaba a Dios con todo su corazón. Mi abuela desde que yo tengo uso de razón, usaba muletas. Mi abuela tuvo un accidente y ella le pusieron una platina en una de las piernas. Y ella cada vez que llovía sufría fuertes dolores y fuertes calambres. Pero ustedes saben que mi abuela siempre estaba orando y siempre estaba cantándole al Señor. Todas las mañanas mi abuela se levantaba con las prédicas de Jimmy Swaggart y de la gente de ese tiempo y se ponía a cantar a Marino, cantaba mucho las canciones de Marino y yo recuerdo mucho de eso. Pero yo recuerdo que un día mi abuela se cayó y se le desencajó la cadera. Y cuando nosotros la fuimos a levantar, ella no quería que la levantáramos y empezó a orar y a clamar a Dios. Y yo dije, wow, amar a Dios con todo tu corazón es que en los momentos que te sientes bien, lo amas y lo adoras. Y en los momentos que no te sientes bien, lo sigues amando y lo sigues adorando. Porque reconoces quién es en tu vida. Que lo que te pase a ti no condicione tu amor a Dios. Que lo que sucede el día a día no condicione lo que tú sientes por Dios. Y mi abuela estaba llorando y estaba clamando a Dios y decía gloria a Dios. Yo decía, pero ¿cómo mi abuela puede decir gloria a Dios? Ha estado con muletas tanto tiempo, se cae, se le friega la cadera
y todavía le está dando gloria a Dios. Un corazón que ama, una persona que ama con todo su corazón a Dios, le alaba y le adora en todo tiempo. Salmos 51, 15 al 17. Salmos 51, 15 al 17. El hermano Cosarelli. Lleva 2 todavía, no todavía, tiene competencia. Sí. Del 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros no amamos a Dios con todo tu corazón porque no aceptamos su amor. Cuando aceptamos que Dios nos ama, podemos amarle a Él, porque Él nos amó primero. Repitan conmigo: Dios, sé que me amas y acepto tu amor. En la medida que recibo el amor de Dios, demostrado en su sacrificio, aprendo a amarme, me perdono y me cuido. Una vez que hago esto, estoy listo para amar a los demás. Esto nos lleva al segundo propósito. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Así tuviste, así. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Perfección, sí. A fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, exacto. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Por eso era importante empezar con el amor de Dios con todo su corazón, con aceptar el amor que Dios te da, con amarte y perdonarte. Llegando a este punto, entonces puedes amar al prójimo, porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos para dar. Si le causa dificultad amar a su prójimo, entonces pregúntele a Dios, ¿qué tiene usted contra usted mismo? ¿O qué tiene usted contra Dios? Suena como fea la pregunta, pero es verdad. Muchas veces tenemos cosas, no podemos aceptar que Dios nos ama por cosas que no han sucedido y de repente pasa el tiempo y parece que lo superamos, pero en el camino no estamos entendiendo lo que sucedió y todavía estamos preguntándonos si Dios nos ama. Y si nosotros todavía nos estamos preguntando si Dios nos ama, ¿cómo podemos amarlo a Él? Porque entonces estamos negando el sacrificio de amor que hizo por nosotros. En la medida que aprendemos a amar a Dios y amarnos a nosotros mismos, entonces amamos a nuestro prójimo. Pero este amor que le damos al prójimo tiene que ver con acción. Proveer los nutrientes que reflejan en actitudes y servicio para que las personas, pareja, amigos, hermanos, hijos, familia, se desarrollen y crezcan. El amor sugiere acción más allá de cómo yo me siento. Para mí ha sido una semana bien difícil. Me decía Mildred hoy, yo no entiendo cómo usted puede pararse todavía a hacer esto y lo otro. Porque ha sido una semana muy difícil. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Que Dios estaba impregnándome de esto a mí primero. Y tuve que amar a mi prójimo. Y hay prójimos que no cooperan, como dice, pero no se trata de cómo yo me siento. El amor al prójimo es el eslabón, escuchen esto, que se lo voy a leer textual porque me gusta. El amor al prójimo es el eslabón que completa la cadena que inició Jesús cuando murió por nosotros en la cruz. Descrito en las buenas nuevas de salvación, desde este punto avanzamos entonces al tercer paso. El amor al prójimo es el eslabón que completa lo que empezó Jesús cuando murió en la cruz por ti y por mí.
Nosotros somos parte de esa cadena y de ese engranaje y formamos entonces un equipo, pero tenemos que aprender a amar al prójimo, porque dice que el perfecto amor cubre multitud de faltas. Y es cierto, hay gente que definitivamente va a fallar. Yo misma fallo más de lo que puedo admitir. Pero aún así, qué lindo es que me sigan amando en medio de mi imperfección. Amar al prójimo significa que entiendo el propósito por el cual estoy en este lugar. Y cuando te cueste amar al prójimo, entonces pídele a Dios, ayúdame a verlo como tú lo ves. Porque si nosotros no lo vemos como Dios lo ve, entonces ¿cómo Dios nos ve a nosotros cuando insistimos en hacer cosas que a Dios no le agradan y esperamos que Dios nos siga perdonando? Mateo 28, 19 y 20. Emilio se llama. Mateo 18. 28. 28. 19 al 20. Yo había escuchado 28. Había escuchado 18. No sé qué dice el árbitro. Escuché 18. Vamos a darle la oportunidad de la primera. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. El primer propósito, yo dije que eran 2 propósitos con 5 tareas. El primer propósito se divide en 2, que era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Son 2 tareas, un propósito, ¿cierto? Ahora empezamos en ir y hacer discípulos. No se trata de seguir alimentándome solamente yo o de seguir buscando los beneficios que provee ser un hijo del Señor. Se trata de crear un cuerpo redimido, una iglesia que disfruta y se place de compartir el mensaje de salvación. ¿Qué nos impide hacer discípulos? ¿Crees que no sabes lo suficiente o que necesitas ser entrenado? ¿Por qué te cuesta hacer discípulo? ¿Por qué te cuesta hablarle de Dios a otra persona? Como hay una película que es Cristiano a la secreta, ¿cómo? Cristiano a la secreta. Hay mucha gente que tiene un concepto de la persona cristiana. Yo hablo todo el tiempo de Dios. Yo siempre hablo la palabra del Señor. Pero pocas veces, no es que no lo haga, pocas veces lo hago citando versículos bíblicos textualmente, diciendo, pero sí lo he hecho. Incluso esta mañana alguien me pidió que orara. Órame por fulano, por fulano, por fulano. Yo iba en el taxi. Como no tuve tiempo de hacerlo en la casa, me monté en el taxi y le dije al Señor, al Indra, y le dije, baja el volumen que tengo que orar. Y me puse a orar, pero me dijo, lo relevante de esto es que me dio una lista de personas por las cuales quería que yo orara. Pero había una con la cual esa persona no se lleva y no me la mencionó. Y yo empecé mi oración con esa persona. Pero yo no lo hice para afectar a la persona que me pidió la oración. Cuando yo terminé la oración, la persona, porque era una nota de voz, la persona me dice, pero ¿por qué tenías que orar por fulano? Y yo le dije, porque si tú consideras que fulano es tu enemigo y tú oras por ella, un enemigo bendecido no ataca. Dije yo. Ora por la gente que quiere hacer daño, porque mientras esté fastidiado con su vida, te va a seguir fastidiando la tuya. Entonces, pídele a Dios que la bendiga, que la prospere y que sea tanta su felicidad que se olvide de ti. Y de hacer discípulo es una cuestión de obediencia. No se trata de que si yo puedo o yo me sé la Biblia con el hermano Cosarelli, que si yo la sé citar de memoria o no. Se trata de obediencia. Hasta la persona nueva es capaz de hacer un discípulo. Una persona que se convierte un domingo, el siguiente domingo capaz y trae a 3 personas más.
Sin embargo, habemos personas que tenemos muchos años acá y no traemos invitados a la iglesia. Ir y hacer discípulos se trata de dar lo que tú estás recibiendo. Y se siente tal presencia de Dios en ti que la gente se acerca a ti y quiere de lo que tú tienes, sin necesidad de que tú tengas que estarlo correteando para que haga las cosas. Un sacrificio vivo es un corazón transformado que impacta la vida de otros dando un paso de fe. Esta debe ser nuestra oración. Señor, yo reconozco que el río de Dios ha venido a mi vida y en mí está la capacidad y decisión de dejarlo correr. Por tanto, yo abro mi boca para que fluya desde mi interior. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, es un río de agua viva que salta para vida eterna. Eso no son cosas bonitas, no son canciones, no son versículos. Es palabra que nutre gente, que la hace crecer. Hacer discípulos es desvertirse en la vida de las personas a diario. Yo no sé cómo vivir si no hablo de Dios. Yo no sé cómo vivir si no hablo de Dios. Hasta en los momentos más difíciles de mi vida, yo he hablado de Dios. Y digo, tú me ves aquí así ahora, pero Dios, porque entiendo que la mayoría de las cosas que nos pasan las provocamos nosotros mismos. Yo no puedo culpar a Dios por todo lo que nos sucede. A veces son consecuencias. Toda acción tiene una reacción. Hacer discípulo es mostrar interés en la gente y recordar, aunque el desafío intimida, el que te trajo aquí es más poderoso y puedes enfrentar todo apoyándote en Él y en los dones que Él te da. Aunque intimide, aunque no te sientas capaz. Pero a Dios le gusta ello. ¿Sabe por qué? Porque un corazón que no se siente capaz reconoce que no depende de Él, sino de Dios. Una persona que cree que todo lo puede, a veces se vuelve soberbia y cree que si yo voy, yo hablo, se convierte en tanto. No. Una persona que no se siente capaz entiende que si Dios no entra en acción, yo no puedo hacer nada. Siguiendo en la línea de la obediencia para ir a ser discípulos, se abre paso al cuarto propósito. Romanos 6, 3, 4. Viene Emilio se levantó primero. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La cuarta tarea es bautizándolos. Vamos, hacemos los discípulos y nos bautizamos. Porque cuando nosotros le decimos al Señor, venimos adelante y decimos, dependemos de ti, Señor, estamos reconociendo que dependemos de Dios. Pero eso, aunque se genera desde el interior, no se ve. Aunque la gente pase aquí adelante, no se ve el cambio físicamente. El bautismo es una manera externa de demostrar lo que Dios está haciendo internamente. El sacrificio que hizo Jesús de morir y resucitar se hace vivo en nosotros cada vez que cada persona que se bautiza está diciendo, yo fui sepultado con Él en el bautismo, por el cual Dios me levantó de los muertos y tengo una nueva vida en Cristo. Está diciendo públicamente, ya yo no soy el que era. Yo no soy el que tú conociste. Si tú me conociste antes, tienes que venir a conocerme de nuevo. Eso es lo que decimos cuando nos bautizamos. Por eso es importante el bautismo. ¿Qué dice Colosenses 2:12? ¿Quién dijo yo? Melanie. Tú estás contando. Yo confío que tú estás contando, Jeremy.
sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esa es mi hija. Eso se trata de identidad. Cuando nosotros decidimos bautizarnos, estamos tomando nuestra cédula de identidad y estamos diciendo yo soy una nueva criatura. De ahí entonces podemos pasar al siguiente paso, que es el paso número 5. Primera de Tesalonicenses 5:11. No, espérense. Fue Gianfranco. Sí. Dice la palabra, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Enseñando, dice, por lo cual animaos unos a otros, edificándose uno a otro. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Viene el desempate. Colosenses 3:16. Melanie fue primero. Fue Melanie. Ella levantó la mano. Jeremy está ahí atrás y Jeremy está viendo quién levanta las manos. Tienen que levantar las manos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ser un hijo de Dios es más que solo hablarle a la gente de Cristo. Ser un hijo de Dios es enseñar los principios, es enseñar cómo se convive, hablando entre nosotros con himnos, con cantos, enseñando la palabra, enseñando que existen beneficios, pero también existen restricciones, enseñando que hay consecuencias de las cosas que hacemos, enseñando las buenas nuevas de salvación. No es que desde que tú te conviertes la vida se te va a arreglar, desde que tú le dices al Señor que entre en tu corazón. No, al contrario. Empiezan a pasar una serie de eventos desafortunados en tu vida, pero que va eliminando todo lo que te está corroyendo. Muchas veces no entendemos los procesos. Mucha gente está en audiencia con el Padre, pasando las pruebas. Yo estaba tranquilo hasta que decidí seguir al Señor. No. Tú estabas tranquilo porque no le interesabas al enemigo, te tenía donde él quería. Cuando venimos a los pies del Señor, el enemigo entonces se enoja y trata, pero no puede. Nunca piense que él puede, pero ¿cómo la gente lo va a saber si no se lo enseñamos? Se lo vamos a enseñar a través de nuestra propia vida y se lo vamos a enseñar a través de la palabra del Señor. Cuando nos convertimos en personas que estudian la palabra, no nos convertimos en gente que sabe mucho de Biblia, sino que confía en lo que allí dice. Porque quiero saber cada vez más, porque quiero instruir y porque quiero capacitar a la gente que necesita mantenerse firme. Porque mucha gente no se mantiene firme, porque nunca hizo raíz. Fue un momento de emoción, de necesidad, lloró, se alivió y se fue. Por eso es necesario enseñar. Por eso es necesario hacer discípulos. Porque la gente no entiende cómo es esto de la nueva vida. Si me hablan de la vieja vida, yo puedo saber mucho. Yo vine, yo hacía, yo hice, yo. Pero cuando te hablan de la vida, la nueva vida en Cristo, dices, bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a hacer esto. Se trata de accionar. Se trata de demostrar que Dios habita en tu corazón. Y cuando la gente entiende y puede ver a Dios reflejado en tu vida, entonces empieza a caminar de esa forma. No te siendo unos creyentes que venimos todos los días y nada más escuchamos la palabra cuando predica el que está acá adelante. Porque en la casa nunca abrimos una Biblia. Se trata de hacer estudios personales y poder enseñar. Tú no tienes que capacitarte en la iglesia. Tú no tienes que esperar que el hermano Ángel, la hermana Cidia, los maestros que están dando las clases te enseñen solamente. Tú tienes que tener una búsqueda personal en intimidad con Dios y leer la palabra. Y esa palabra se hace viva y se hace eficaz en tu vida.
pero tienes que enseñarlo y enseñarlo con el ejemplo. Yo veo que se admira y yo admiro mucho al varón, al hermano Cosarelli, porque él sabe muchos versículos de la Biblia. Pero el hermano Cosarelli, ¿sabe qué yo he visto en el hermano Cosarelli? Me corrige si me equivoco. El hermano Cosarelli cuando habla tiene tanto temor de decir algo que quiere decirlo todo directamente de la fuente. Y él se para y empieza a soltar de versículos bíblicos y soltar de versículos bíblicos, porque él entiende y es el temor que siente todo el que se para aquí a predicar o el maestro que se pone a enseñar, que yo no puedo decir nada que provenga de mí. Y en esa posición entonces nos ponemos. Sí, admiren al hermano Cosarelli, pero quieran ser como él. Entonces pónganse a estudiar también los versículos bíblicos. Y vengan donde el hermano Cosarelli, y el hermano Cosarelli, me aprendí otro versículo bíblico. Y allí yo creo que el hermano Cosarelli quiere que lo superen, porque se trata de Dios, no del hermano Cosarelli. Hechos 2:42, ¿qué dice? ¿Quién dijo amén? Jeremy, tú estás contando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Repítelo de nuevo con un tono de voz un poquito más alta. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si quieren perseverar, si quieren que como iglesia crezcamos, perseveremos en las cosas que son del Espíritu. Perseveremos en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión los unos con los otros, abrazando al que necesita ser abrazando, llorando con el que quiere ser, necesita llorar, riendo con el que quiere reír, a veces solamente escuchando al que quiere hablar, pero siempre, siempre, siempre injertando los nutrientes que provienen de la palabra de Dios. Y para concluir, Salmo, ese lo voy a leer yo. ¿Cómo vamos, para ver? ¿Están en empate? ¿Por qué? ¿Usted lleva 4? No, mejor lo dejo así, porque si hago este y es el cuarto, después tenemos que hacer un desempate, ¿verdad? Yo voy a leer el Salmos 31, 21, 24. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Si se les olvida a todos los demás que yo he dicho esta noche, por lo menos enfóquese en esto. Tome aliento vuestro corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Bautízalo. Id a ser discípulos. Y el último es, enséñales que guarden. Dice la palabra, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y él termina diciendo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.